Este es el LG UT7300, un Smart TV 4K de gama de entrada de este 2024. Es un televisor LCD con panel VA con tecnología de retroiluminación LED directa sin función de atenuación local. Solamente tiene un puerto HDMI 2.1, el cual sería compatible con canal de retorno de audio mejorado, pero no es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco es compatible con frecuencias de actualización variables. Ese sería su precio actual promedio, por lo menos en la mayoría de tiendas aquí en Colombia. Obviamente este precio podría variar dependiendo de cada país. Dentro de la caja encuentras la guía de instalación, el manual de usuario, el manual de control remoto, la tarjeta de garantía, las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, 4 en total. También encuentras el control remoto, el cual es básico, no tiene botón para micrófono, pero a ese televisor sí se le puede adaptar un Magic Remote, pero tiene que ser del 2024. En cuanto a las entradas, como te mencioné, tiene 3 puertos HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado, tiene 2 puertos USB 2.0, todo esto en esta parte posterior lateral del televisor. Y en la parte posterior baja tiene un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico y para antenas de aire o digitales. De esta manera instalas las bases o pies laterales, cada una de ellas puede ir en el lado izquierdo o el lado derecho. Simplemente cerciórate de que la parte más corta de cada base quede hacia la parte de atrás y la parte más larga hacia la parte de adelante. Las haces ajustar de esta manera en cada uno de los agujeros y procedes a colocar los tornillos y por supuesto apretarlos muy bien. Así los he visto desde su parte baja. Este modelo tiene un grosor máximo aproximado de 8,2 centímetros y en esta parte central tiene el botón para encendido, apagado y funciones básicas. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para instalarlo en una base de pared es de 30 centímetros tanto en horizontal como en vertical. La distancia entre bases para este tamaño de 55 pulgadas es de aproximadamente 99,5 centímetros y el peso total de este modelo es de aproximadamente 11 kilogramos. Y así los he visto desde uno de sus laterales, su estabilidad es aceptable y el grosor máximo aproximado de este modelo contando las bases es de 29 centímetros. En esta área Smart debes saber que el sistema operativo es por supuesto WebOS propio de la marca LG, no es Android, no se le puede instalar la Play Store de Google, no le puedes instalar archivos APK. La fluidez del sistema operativo sigue siendo un poco terrible, lo mismo pasaba en modelos del año pasado de gama baja o gama de entrada. A veces tarda en responder a los comandos que quiero darle y especialmente tarda mucho en acceder al menú de configuraciones, tarda muchos segundos, mucho más en comparación a otros modelos de otras marcas también de gama de entrada. Desde mi punto de vista es muy tedioso, aunque en la descripción te dejo el link a un video donde explico algunos pasos que puedes aplicar a tus televisores LG para que sean un poco más rápidos. Como ves, así de fábrica tarda varios segundos en que el menú de configuraciones aparezca y esto sucede en la gran mayoría de ocasiones, pero con los pasos que te menciono en el link del video en la descripción puedes agilizar esto un poco más. Debes tener en cuenta que este televisor acepta comandos de voz, pero solamente a través de un Magic Remote que sea del 2024, porque te recuerdo que por lo menos aquí en Colombia este modelo no incluye el Magic Remote, aunque eso hace que su precio sea un poco más económico. La tienda de aplicaciones es por supuesto propia del sistema operativo WebOS, es relativamente amplia, las aplicaciones varían de acuerdo a cada país. Te recuerdo que Crunchyroll ya está disponible de forma nativa en este sistema operativo. Hasta ahora ha funcionado muy bien, se puede adelantar, retroceder y también cambiar el audio y los subtítulos dependiendo de la disponibilidad de cada capítulo. El navegador de internet es uno solo, es propio de este sistema operativo, funciona muy bien, aunque con este control no es la mejor experiencia. Si vas a utilizar mucho el navegador de internet, te recomiendo comprarle un Magic Remote o directamente comprar un televisor LG que ya incluya el Magic Remote.
Se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz, pero recuerda que para eso necesitas el Magic Remote o control mágico. Y también está disponible esta función de visualización de TV y se puede reproducir contenido multimedia a través de algunas páginas web. Quiero añadir que la función de apagar la pantalla para que el audio se continúe reproduciendo no está disponible con la aplicación YouTube. Sucede en todos los modelos de este 2024 y también del 2023 por alguna razón. Y en otras marcas lo que pasa es que se apaga la pantalla pero el audio por alguna razón se pausa. Mientras que en modelos más antiguos, tanto de LG como también de otras marcas, esta función sí era posible. Es decir, se apagaba la pantalla pero el audio se continuaba reproduciendo. Y por supuesto la función de compartir pantalla está disponible tanto para dispositivos con Android como también para aquellos dispositivos con iOS, puesto que este modelo cuenta con la función de AirPlay, pero no es compatible ni con Multiview, ni pantalla superpuesta, ni Picture in Picture. Para esta área, en cuanto a la calidad gráfica, lo más importante que debes entender es que es un modelo que tiene una cantidad de brillo muy baja, pero es normal en la gran mayoría de marcas en sus modelos de gama baja o de gama de entrada. En este caso te muestro primero resultados con contenido en rango dinámico estándar. Los modos de imagen son variados, me parece que en cuanto a colores viene bien calibrado. El único problema, entre comillas, es lo que te digo, que la cantidad de brillo no es que sea muy alta, de hecho considero que es muy baja. Ahora te muestro resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. La cantidad de modos de imagen disminuye, la cantidad de brillo incrementa un poco, pero la diferencia es muy mínima en comparación al rango dinámico estándar. Ten presente que este modelo no es compatible con Dolby Vision ni con HDR10+, sí es compatible con HLG y, como ya te mencioné, con HDR10. Y LG decide llamar a esta tecnología HDR10 Pro, aunque simplemente es un nombre bonito. La capacidad de saturación de color que este televisor tiene me parece que es más que buena. Aún incrementando este parámetro a la máxima capacidad, considero que el resultado no luce exagerado. Pero con lo que viene de fábrica me parece que el resultado, digamos que luce más natural. Aunque si quisieras incrementar la saturación o profundidad del color, ya sabes que lo puedes hacer. También puedes cambiar el rango de color. Y también podrías cambiar la temperatura de color a tu gusto en caso de que así lo quisieras, para que luzca más frío o más cálido, ya depende de ti, pero para eso están los modos de imagen y cada uno de ellos tiene un ajuste preestablecido para que puedas escoger el que más te guste dependiendo de las condiciones en donde ubiques tu televisor y por supuesto también dependiendo de tus gustos personales. Entonces, en cuanto a colores, este televisor hace un trabajo más que decente. En cuanto a brillo, se queda muy corto, por lo cual es un modelo que recomiendo solamente para personas que quieran un televisor con panel OVA y lo vayan a utilizar principalmente en una habitación o en una sala que tenga poca iluminación o que sea simplemente totalmente oscura. Porque en una habitación muy iluminada sí siento que le hace mucha falta una más alta cantidad de brillo. En cuanto al resultado con escenas oscuras, especialmente cuando tienen algún tipo de tecnología de alto rango dinámico como es este caso, te recuerdo que este modelo es un televisor LCD con panel VA con tecnología de retroiluminación LED directa sin atenuación local. El resultado es por lo menos decente. Sí es cierto que en la parte izquierda por alguna razón se nota un poco más el efecto clouding o efecto de nubosidad. No sé si se trate de algún defecto mínimo de esta unidad o sea algo común en todas las unidades de este UT7300 que tengan panel VA. Pero el resultado no me parece que sea insoportable. Pero sí considero que es mucho mejor en comparación a una versión que tuviera panel IPS o ADS. Y el resultado también puede variar mucho dependiendo de cada escena. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Te podría decir que lo que yo percibo está bien.
Teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada, simplemente recuerda que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. La uniformidad de colores grises de este modelo es muy decente, con una cantidad de efecto de pantalla sucia muy tolerable, y lo bueno es que cuando veas contenido con mucho volumen de color, el efecto de pantalla sucia considero que puede pasar desapercibido prácticamente siempre. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla no es muy bueno, lo cual se debe tanto al hecho de que tiene panel UVA como también al hecho de que tiene una cantidad de brillo muy baja. Los ángulos de visión no son buenos, lo cual se debe al hecho de que tiene panel UVA. Como ves, los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio. El manejo del movimiento cuando observes contenido con barridos de cámara o muchos movimientos rápidos en este modelo me parece que es muy decente, y esto lo digo porque puedes decrecer de forma manual o automática el molesto efecto conocido como judder o efecto de vibración o efecto de temblor. Y aunque se puedan percibir artefactos, desde mi punto de vista son algo leves y no considero que sean algo molesto ni distractores. Normalmente este parámetro TrueMotion recomiendo colocarlo en movimiento suave en caso de que quieras mejoría digital al extremo, decreciendo notablemente el mencionado efecto de vibración. Para esta área gaming utilizo la consola Xbox Series X. Este es el menú de la consola. Estas son las resoluciones compatibles. Ten presente que este modelo no es compatible con frecuencias de actualización variables, ni con los 120 Hz en 4K, ni en algún otro tipo de resolución, y te recuerdo que tampoco es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Este modelo sí es compatible con Game Bar, la cual activas cuando colocas el modo de imagen en optimizador de juego. Y además, para poder acceder a estos modos de imagen dentro de la Game Bar, el modo de audio también debe estar sintonizado en optimizador de juego. Por ejemplo, el modo de imagen deportes permite que los colores luzcan más saturados. Recuerda que este modelo en sí no cuenta con puertos HDMI 2.1 en el sentido de que no es compatible ni con los 120 Hz ni con tecnologías de frecuencias de actualización variables, aunque muy probablemente en algunas páginas, incluyendo páginas oficiales de LG o de algunas tiendas, encuentres que este modelo sí tiene puertos HDMI 2.1 porque es compatible con la tecnología canal de retorno de audio mejorado. Solamente por ese aspecto pueden decir que su televisor tiene puertos HDMI 2.1, pero recuerda que no es compatible con los 120 Hz ni con frecuencias de actualización variables. Los tiempos de input lag los siento muy buenos. Considero que a pesar de que es un televisor de gama de entrada, en esta área se comporta bien y probablemente muchos gamers podrán quedar satisfechos en esta área con este modelo, teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada. Y el rendimiento con este tipo de videojuegos que pueden tener muchas escenas con oscuridad y ocasionalmente movimientos rápidos, desde mi punto de vista es más que aceptable, y es que a pesar de que se puede percibir algo de efecto ghosting en algunas escenas u ocasiones, considero que la intensidad de ese efecto es mínima, por lo menos no es molesta para una persona que no sea demasiado exigente. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, se encuentra dentro de un rango de temperatura normal y relativamente bajo, lo cual se debe a que tiene poca cantidad de brillo. Y en la parte de atrás, especialmente en estas rejillas, la temperatura incrementa, lo cual es normal porque se trata del sistema de ventilación. Para terminar, te hablo primero del sistema de audio que tiene este modelo, el UT7300 de 55 pulgadas. La potencia es la normal y promedio que tienen la mayoría de televisores de gama de entrada, es decir, de 20 watts. El rendimiento es muy decente en términos de potencia general.
La nitidez digamos que es aceptable, aunque al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad, sí es cierto que con algunos modos de sonido se puede escuchar algo de distorsión, aunque sea un poco leve y desde mi punto de vista no es algo tan molesto. Sí te recomendaría, si eres demasiado exigente, obviamente comprarle una barra de sonido, pero si se trata de utilizarlo en una habitación pequeña, probablemente sea suficiente. Al final te mostraré la prueba de audio de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Por último, si me preguntas si te lo recomiendo o no, todo depende de si te gusta mucho la marca LG y de si tienes un presupuesto relativamente bajo, y además si planeas a futuro comprarle el Magic Remote, porque créeme que por lo menos los comandos de voz sí pueden hacer mucha falta si utilizas mucho el apartado Smart de este modelo. También ten presente, por lo menos hasta donde he podido comprobar, que solamente tienen panel VA los tamaños de 50, 55 y 70 pulgadas. 65 pulgadas tendría panel ADS. Y en cuanto al resto de tamaños aún no lo he podido comprobar. ¿Qué piensas de este modelo? Por favor, haznoslo saber en la caja de comentarios, y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. Figure it out, let us know. We're waiting on you. Sir, diminish or begin. Sweet mother of mercy. About time we kick this revolution into overdrive. You seek lie within. Jim represents a clear and present threat to this dominion. Principal Air, we have Zerg attack waves incoming. Kerrigan, what's she after? She's come to finish the job. We can leave over your head. We'll see about that. Why I should kill you right now? Because I can offer you what you've always wanted.